don Arturo Bazán, él es el presidente del Comité de Industria de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, es a la par presidente de la Sociedad Nacional de Industria en la región Cajamarca. Qué gusto saludarle, don Arturo. Siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. Buen día, ¿cómo está? Igualmente, mi amigo José, buenos días, un abrazo desde Cajamarca. Bien, del 22 al 24 de octubre va a tener lugar en Cajamarca el primer Congreso Minero del Norte de Perú, Normin 2025, ¿no? Un evento que busca proyectar al país que Cajamarca es protagonista de un conjunto de proyectos, pero también ante una situación que se presenta en el mundo, como la transición energética global. Y bajo el lema Minería que reactiva regiones, se va a realizar este primer congreso. ¿Cuál es la importancia de este congreso, la trascendencia, señor Bazán? Muy buenos días con todos. Repito, un saludo muy especial desde Cajamarca y efectivamente la minería es un pilar fundamental para el desarrollo de las sociedades. Entonces, tener un ecosistema ya minero después de todo lo que ha paralizado Cajamarca en las últimas décadas, ha sido increíble poder contar con el primer Norming 2025. O sea, un espacio donde buscamos que el desarrollo territorial llegue para poder cerrar las brechas que han existido y que han sido motivo de que la licencia social no se dé para los proyectos mineros en Cajamarca. Entonces, eso para empezar, mi querido amigo José. Ahora, en el caso muy puntual de Cajamarca, cuenta con una cartera de proyectos que superan los 19 mil millones de dólares, ¿no? La gran pregunta es por qué con el paso de los años, señor Bazán, no se ha logrado destrabar estos proyectos. Escuchamos tanto al ingeniero Roque Benavides, que es presidente de este certamen, como a uno de los organizadores, al ingeniero Rómulo Mucho, hacerse la misma pregunta. ¿Por qué no es que se ha logrado destrabar esta cartera de proyectos que tiene Cajamarca y que transformaría no solamente la región, sino el país? Lo que ha sucedido es que en todo el apogeo que ha tenido Cajamarca en las últimas décadas, todo ese boom minero que hemos podido generar, que se ha convertido en riqueza monetaria, ¿no? A través de la exportación de nuestros minerales, no ha sido debidamente canalizado para que pueda llegar a ser gastado eficientemente por el Estado. Hemos estado fragmentados, es decir, no hemos tenido una agenda en común, ¿no? Tanto el gobierno regional, el gobierno central, ¿no? La academia, la industria y la sociedad civil no estaban sincronizados. Es recién hace unos años que entendamos la sintonía, pero hemos llegado a tener sintonía cultural después que ha pasado todo el no va, ¿no? Y ahora queremos decir Cajamarca sí puede. De nada sirve ser rico, ¿no? Si no tenemos la manera de administrar los recursos. Tenemos tanta agua, pero no tenemos un lugar donde almacenarla. Y no han sabido coadyuvar, ¿no? El plan conjunto para poder cerrar estas brechas que impiden y que ven que no hay reflejo en que la industria minera tenga, diría yo, significado en la sociedad cajamarquina cuando hay un 45% de pobreza monetaria, cuando hay un 0,8% de aporte al PIB industrial, cuando estamos en el 21 puesto de 24 regiones en el índice de competitividad regional. Entonces, ¿qué pasó? Si somos tan ricos y la minería aporta tanto, ¿por qué seguimos siendo tan pobres? Es porque no hemos podido trabajar en conjunto. No ha habido gobernanza territorial, no hemos desarrollado el territorio, no hemos invertido en infraestructura, en implementación y en el fortalecimiento de capacidades de la juventud. Y hemos dejado que los de la otra parte, los pseudoambientalistas, los conflictivos, los caudillos asusadores, lleguen a esa parte donde hay carencia. Entonces, al haber carencia, la gente se distrae y dice efectivamente, no, agua sí, oro no. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es trabajar en un plan conjunto para poder cerrar las brechas que tiene Cajamarca todavía. ¿Se dan las condiciones como para ya impulsar proyectos de talla mundial como los que tiene Cajamarca en las actuales circunstancias, señor Bazán? Repito, después del NOVA, ¿no? Se ha tenido que generar una corriente de opinión para llegar a un Cajamarca si puede, a un agua nos une. Entonces, esa corriente de opinión ha ido gestando para crear un ecosistema minero otra vez y hacerle entender a la población que no es culpa de la minería, sino que ha habido una falla en el Estado y una falla también en nosotros mismos, que nos hemos comportado como habitantes y no como sociedad civil. Entonces lo que buscamos es que haya cada vez más ciudadanía, construir ciudadanía para que la sociedad civil sea parte y en esta gobernanza territorial sea pues una de las hélices más importantes para poder desarrollar el territorio.
¿no? La industria minera es la industria de la infraestructura. Ha llegado donde el Estado no ha llegado y el Estado no la ha alcanzado. Entonces, eso no ha visto la sociedad civil. Lo que queremos ahora es que eso sí sea ausible, sea transmitido, sea socializado y la sociedad civil diga, oye, efectivamente, va a haber proyectos de gran envergadura que va a dejar tanto dinero a Cajamarca, pero que ese dinero sea pues usado eficientemente, ¿no? Y no sea lo que ha pasado en las generaciones pasadas. Pero el compromiso es nuestro también. Interesante lo que usted plantea, en el sentido que, en efecto, Cajamarca tiene indicadores muy preocupantes, tanto en pobreza, pobreza extrema, el tema del cierre de brechas sociales que saltan a la vista. Pero también no se puede perder de vista lo que usted menciona, ¿no? Que con el paso de los años, toda esa ingente cantidad de recursos que se generó en Cajamarca no se transformó precisamente en poder llegar o poder focalizar el desarrollo, sobre todo en zonas rurales, ¿no? ¿Qué hacer hacia adelante, ¿no? Porque esta es una tarea que va a ser ya no solamente un punto de vista de la población, sino se va a convertir en una exigencia. ¿Cómo revertir toda esta situación y decir que la minería sí es un polo de desarrollo? Y claro que es un polo de desarrollo, pero cómo nuevamente volver a generar ese nivel de confianza, engarzarse y evitar que el dinero que llega no sea mal utilizado o simple y llanamente forme parte de lo que es la cadena de la corrupción en los últimos años en el país. Repito y coincido con usted, mi amigo, porque el que no ve que la minería no es solo una actividad extractiva, sino que es un polo de desarrollo y de confianza, confianza perdida en el barómetro latinoamericano. Nuestra confianza está muy por debajo, sobre todo en nuestras instituciones. Hay un 3% respaldo al Ejecutivo Claro. y no llegamos en el 20 en el par. Todavía hay un rescate en los empresarios y lo que queda es que todavía confiamos en la familia, en los más cercanos, en los próximos. Entonces, si confiamos en los más cercanos, en los vecinos, en la familia, ¿por qué razón Cajamarca está tan divorciada y tan dividida entre sus propios habitantes? ¿No? Y ahí va la pregunta. Es que nos hemos portado como habitantes y no como ciudadanos. Hemos visto intereses personales en lugar de ver intereses colectivos. Entonces, donde hay minería formal, hay inversión. ¿Y esa inversión qué trae? Trae infraestructura, trae empleo técnico, trae educación, trae progreso. Entonces, ¿qué queremos demostrar en Cajamarca? Queremos demostrar que Cajamarca, una vez más, sí puede, ¿no? Y que esta debe ser el motor de un modelo sostenible con una visión mínima al 2050 y luego al 2075 y 2100, pero que tenga valor compartido y un arraigo territorial. No podemos perder el arraigo, la identidad. La minería formal, que trabaja con transparencia, con innovación y por respeto a las comunidades, ¿qué genera? Genera confianza. Y esa confianza se convierte en desarrollo. Pero esa confianza no solo tiene que ser, sino tiene que parecer, ¿no es cierto? Entonces, para eso tenemos esta gobernanza territorial, en donde ya los actores importantes para desarrollar el territorio en global y no solamente de algunos espacios, pues genera la confianza y nos permita tener una licencia social. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? No solo con discursos, tenemos que llegar con hechos, con compromisos, ¿no? Si vemos que hay un déficit en agua, pues trabajemos en conjunto y si bien es cierto, en los 90 no pusimos una agenda en común para tener un reservorio y que sea ejecutado y que antes del 2000 ya esté listo, no tendríamos problemas ahora de un agua así y oro no. Y al contrario, tendríamos siempre que continúe la minería porque trae desarrollo, porque acorta las brechas y podemos seguir caminando. Entonces, la confianza es la que debemos desarrollar, ¿no? Y esa confianza se construye desarrollando también ciudadanía, donde el habitante deja de ser el tal y se convierte pues en un ciudadano modelo, que no solamente es democrático para las elecciones, sino que también se convierte en participativo, que si ve el problema de fuera, desde la ventana, perdón, tiene que abrir la puerta, tiene que salir a enfrentarlo y a buscar soluciones, porque el desarrollo no implica solamente poniendo trabas y no abriendo la puerta, sino tenemos que salir, investigar, dialogar y llegar a consensos que permitan el beneficio de toda la región. Entonces, esa es la idea, generar confianza, ¿no? Entonces, esa confianza basada en conocimiento e innovación y otra vez más en ejemplos de desarrollo, pues
ya plasmado en la región. Estamos dialogando con el doctor Arturo Bazán, él es el presidente del Comité de Industria de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, integrante del comité organizador de Normim 2025, que es un congreso que va a tener lugar del 22 al 24 de octubre en Cajamarca. Y tiene una particularidad, va a reunir a especialistas, autoridades y empresas nacionales e internacionales. Usted citaba un lema que hace 12, 13 años se impulsó en Cajamarca, pero también parte justamente ese lema de haber sumido a Cajamarca en toda esta situación de postración de grandes proyectos, pero postración de desarrollo, ¿no? El tema de agua sí, oro no. Esto ha ido diluyendo con el paso del tiempo en Cajamarca, ya no es, digamos, una consistencia que puedan utilizar determinados grupos como para paralizar proyectos. Siempre van a existir los pseudoambientalistas, digo yo. Y digo esto porque paralizaron proyectos que podrían traer inversión a Cajamarca, que tendrían tributación al fisco y que esta se podría usar, ¿no? Nuestro canon minero, entre otros. Sin embargo, cuando los mineros ilegales están aquí, cuando la minería informal avanza, y más que todos sirve de apaño para estos mineros ilegales, ¿no? En donde se ha abierto una caja de Pandora respecto a todo lo que trae extorsión, sicariato, delincuencia, planillas de instituciones, corrupción de funcionarios, ahí no dicen nada. Entonces yo entiendo esa antagonía de paralizar proyectos mineros formales y darle luz verde a los ilegales. Entonces ahora no, la sociedad civil ya se pone de pie, y han visto, hemos salido a marchar en pro de una minería responsable como polo de desarrollo, ¿no? Decíamos agua sí, oro no. Pues sentémonos a conversar y a poner en el plan conjunto, en la agenda en común, que el agua pues es lo que nos ha generado estos conflictos. Agua tenemos de sobra, lo que no tenemos es infraestructura donde almacenarla. Entonces se ha fortalecido la inversión en infraestructura natural, como es huella verde, poncho verde, ¿no? Reforestación, forestación, para poder atraer las vertientes, ser captativos de las lluvias, y también en reservorios, en espacios, bochas, ¿no? En pozos tubulares, en la presa del Chonta, que esperamos salga pronto, y romper ese caldo de cultivo que han tenido estos caudillos que han hecho posible que Cajamarca siga subsumiéndose en la pobreza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Otro lema, ¿no? Si ellos dicen agua sí, oro no, nosotros decimos el agua nos une, ¿no? Y Cajamarca sí puede. Y si tú vas a venir a decirnos que Cajamarca es una zona de conflicto social, nosotros nos vamos a poner de pie para decir que Cajamarca es una zona de paz, de tranquilidad y atractiva de inversión. Por eso estamos luchando contra la delincuencia, fortaleciendo las rondas campesinas, las rondas urbanas, la sociedad civil, a través de las instituciones que buscan resguardar la seguridad. Entonces, Cajamarca yo siento que se está uniendo, que estamos dejando de tener esos divorcios, esos recelos, esos resentimientos del pasado, y estamos viéndonos como uno, otra vez. Y estamos haciéndonos valer, estamos poniéndonos de pie, siendo la voz de los que no han tenido voz. Y buscando, ¿no? También queremos el desarrollo. Nosotros somos conscientes de una minería responsable. Y en eso nos basamos, que vamos a promover una minería responsable. Y ese es parte de nuestro trabajo como instituciones. Quiero retomar algo que acaba de mencionar usted hace unos momentos, señor Bazán, doctor Bazán, en el sentido de la minería ilegal y cómo esta va asociada al crimen organizado. Y hoy, precisamente en Cajamarca, hay una zona donde se está impulsando una paralización. Parte de esta agenda es uno, el incumplimiento de parte del gobierno, obras de infraestructura, fundamentalmente de transporte, vías de comunicación, pero lo otro, fundamental, es el tema de la minería ilegal y el crimen organizado. Se lo pregunto esto porque cuando uno empieza a revisar, doctor Bazán, la geografía social en Cajamarca, se encuentra que hay zonas que ya han sido incluso, o que son consideradas como zonas liberadas. ¿Por qué? Porque hay una ausencia del Estado, las autoridades hacen poco o casi nada frente a la minería ilegal y por ende el aumento del crimen organizado. Le voy a citar algunas zonas. Chugur, que está en Hualgayoc, Bambamarca, la zona del Tingo, la zona de Sinchao, Hualgayoc, Bambamarca, ¿no? Toda la unidad geográfica, pero también hay otras zonas, Cajabamba, estamos hablando de Chota, estamos hablando de Cajabamba. Entonces, esto ya es una amenaza
¿Qué es lo que se tiene que hacer? Porque esto también va a ser parte, naturalmente, lo escuchaba a los expositores el último viernes en el lanzamiento oficial del Congreso Minero del Norte, decir que este es un tema que se va a abordar por lo grave que significa no solamente para el país, sino de manera puntual para Cajamarca. Le comento incluso que en el reciente Perumín 37 tuve oportunidad de conversar con un alto funcionario de una empresa minera asentada por años en Cajamarca y me decía lo siguiente: si esto sigue pone en riesgo futuras inversiones formales en Cajamarca. Usted es una persona que sigue muy de cerca, está muy vinculado al sector de la industria, a la Cámara de Comercio y ahora en el comité organizador. ¿Cómo ve este tema? ¿Cómo enfrentar este tema de la minería ilegal que ahora va asociada al crimen organizado? La minería ilegal no es una forma de trabajo. Esto es una red de crimen organizado, ¿ya? Entonces, hemos dejado que el crimen se organice, que los malos estén bien organizados, que tengan organigramas, que puedan avanzar y avanzar y avanzar, y como han venido haciendo, ¿no? Imagínate, en el narcotráfico ya teníamos un promedio de 4.000 millones, en oro ilegal teníamos más de 12.000, ¿no? Entonces, eso despierta siempre que con tanto dinero que puedes hacer, puedes comprar conciencias, ¿no? Y parte del crimen organizado, una de sus organizaciones es la corrupción de funcionarios, de instituciones, ¿no? De nuestros poderes. Pueden financiar campañas políticas, pueden financiar legislativos para generar leyes a favor de ellos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Tenemos que organizarnos. Si el crimen organizado, a espaldas de la legalidad, se organiza, tenemos que ser nosotros, que tenemos el Estado de Derecho, con muchísimas mejores herramientas, organizarnos de manera más efectiva para poder combatirlo. De lo contrario, esto va a seguir avanzando, porque cada paso que da el crimen organizado es un paso hacia atrás del Estado. El Estado retrocede y esto no puede seguir pasando. Entonces, el crimen organizado no paga impuestos, no respeta el medio ambiente, no respeta la vida humana, ¿no? Tenemos zonas dominadas por la minería ilegal y en lugar de promover una minería formal, que es la minería transparente y aliada del desarrollo, le estamos dando espalda a esta institución que puede generar recursos para cerrar estas brechas de las que hablamos y recuperar la confianza. Pero se está volviendo tierra de nadie en todas las zonas que usted ha manifestado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? A veces por miedo, nuestra gente está extorsionada, ¿no? Por presiones, llegan balas a sus puertas, y tienen acceso a sus cuentas, saben cuánto ganan, cuánto mueven, y según eso los extorsionan, ¿no? Ya llegan los sicarios a Cajamarca, ya vemos balas en muchos espacios locales que han sido amenazados, y no solo eso, sino que han hecho ejecución, han disparado a sus puertas. Eso jamás ha pasado en Cajamarca y tampoco lo vamos a permitir. Razón por la cual estamos respaldando otra vez más nuestras instituciones, nuestras rondas, que han sido efectivas y que de la mano con la policía y con la fiscalía se han podido ya capturar a muchas de estas personas. Sin embargo, son personas que están en la parte baja. Los que mueven las marionetas, te digo, al estar organizados tienen un organigrama y esas personas todavía no se puede llegar. Pero si actuamos en conjunto, repito, va a ser fácil desbaratarlos, porque tenemos del lado la ley. Tenemos del lado la ley. Hay que ver también cómo movemos un poquito la normativa, porque si soy juez y me toca sentenciar a una de estas cabezas, pero si antes de sentenciar me van a llamar a la familia, me van a amenazar y van a poner como bien jurídico a mi familia, pues tendremos que generar otra vez los jueces sin rostro, ¿no? Tenemos que motivar con incentivos a los grupos externos para que puedan desbaratar estas bandas, ¿no? Al área de inteligencia, fortalecer sus capacidades e implementarlas. No puede ser posible que el crimen organizado tenga mejores vehículos que la Policía Nacional. Entonces, lo que es eso es un trabajo en conjunto otra vez, y donde estamos todos relacionados, donde está la academia, donde está la empresa, la industria, donde está el Estado, pero algo más importante, estamos nosotros como sociedad civil. Ya vamos a dejar de ver el problema desde la ventana, sino que vamos una vez, repito, a abrir la puerta, enfrentar el problema y buscar la solución. Muy bien, doctor Arturo Bazán, presidente del Comité de Industria de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, también integrante del comité organizador de Normín 2025, que va a tener lugar próximamente en Cajamarca. Yo le agradezco, como siempre, la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto de hablar con usted, doctor Bazán. Un placer, el gusto es mío. Que tenga una bendecida semana. Muy amable, gracias, gracias.